Arrancamos este 2025 con el episodio número 9 de nuestro podcast Empresarios Exponenciales. Qué bonito, empezar el año con episodio y vamos a hablar de qué tema. Planeamiento estratégico. ¿Cuántas empresas hoy están operando, arrancando, pero no tienen un plan dominio? Correcto, y es que qué importante que es materializar el plan estratégico, porque en él vamos a poder hacer mediciones y una introspección de cómo estuvo el año anterior para realmente entender el hoy y querer decidir hacia dónde vamos. Y es que muchas veces a mí me parece que cuando hablamos de hacer un plan, el empresario pues no tiene la formación para saber cómo hacer un plan. Entonces nos quedamos en una idea un poco abstracta de decir, me encantaría tener un plan del año, pero no tengo ni la menor idea de cómo ejecutarlo. Por eso es tan importante tener un formato, una idea, un concepto, cómo se tienen que estructurar. No, y el problema mayormente es que queremos que lo que vayamos a hacer, que tan perfecto, tan excelente, que nos ponemos una barra tan alta que al final terminamos no haciendo, ¿verdad? Cuando simplemente era un tema de comenzar, y yo los felicito porque si hoy están escuchando este tipo de contenido, ya comenzaron mejor el 2025. Bueno, Cristian, hay un tema muy importante que vos siempre tocas y es el tema de el hoy. ¿Qué pasos vos recomendás que se deben de tomar para analizar el hoy? Bueno, el hoy es muy diverso, porque recordemos que podríamos tener un negocio de servicios, un negocio de productos. Cuando analizamos ese hoy, una de mis recomendaciones iniciales es cuando vamos a cuantificar qué es lo que yo vendo. Lo que yo vendo es un servicio, ¿cuáles son los servicios? Lo que yo vendo es un producto, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son las categorías? Y analizar el año anterior en función de eso, qué es lo que compone mi propuesta para el mercado a nivel de producto. No, y tu meta de valor, ¿verdad? Porque todos podemos tener venta de servicios, venta de productos, pero tenemos que tener muy claro desde la parte interna de la empresa cuál es el valor, la diferencia que yo le voy a dar a mis clientes, porque ese es realmente el motor emocional que va a impulsar a todo el equipo para que realmente lo que hagamos en esfuerzos de marketing o en el plan de preventa que se materialice y el cliente no lo resienta. Claro, incluso, ¿cuál es el propósito de la empresa? Es una pregunta muy profunda, que parece muy simple y parece muy obvia, pero cuando nos la hacemos como empresarios o bien como parte de una empresa, no todas las personas saben cuál es el propósito de la empresa para la que trabajan. Y esto es muy importante porque es lo que marca esa razón de ser, ese diferenciador. Como vos le llamas, el propósito enciende el corazón, claro, de los empleados y de los clientes y de los dueños. Y de los dueños. Claro, porque es lo que los motiva a que haya una razón más fuerte que sea solamente ganar dinero. Naturalmente las empresas existen para ganar dinero, pero sabemos que si tienen un propósito, hay una razón más allá de que solamente sea el dinero. Claro. Y esto es algo, podríamos verlo muy romántico, pero en realidad es lo que le da sostén a una empresa en el tiempo. No, y te voy a decir por qué no, y a todos los que nos están escuchando. Para nadie es un secreto que hoy la competencia es voraz por la facilidad de la comunicación que tenemos todos los comerciantes, ¿verdad? Porque se ha democratizado la pauta, la publicidad, la exposición. Entonces, realmente las empresas tienen que tener ese fuego que les enciende, que es su propósito, tener alma, para poder diferenciarse en un mercado donde todo está muy cubierto, tenés mucha oferta de un sinfín de productos, ¿verdad? Y a veces podríamos decir, no sé, o por ejemplo, una boutique podría decir,
vino las grandes empresas como de estas que venden de todo, almacenes grandes, y ya mis ventas han bajado. Pero resulta que tal vez no tenemos en firme esa propuesta de valor que le estamos ofreciendo al cliente, donde tenemos un montón de opciones para diferenciarnos y para hacer una captación de ese público para traerlo a mi tienda, para enseñarle que no es solamente comprar una blusa, es que en mi tienda puede asesorarse con los colores que le favorecen, con las temporadas del año, se la puede probar y así con un montón de ideas que realmente el dueño de una tienda no dudo yo que va a tener esa imaginación para decir, puedo dar toda esta oferta de valor a mi gente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántas empresas no arrancan año sin esa alma, sin ese propósito y sin ese plan empresarial que al final de cuentas es el que viene a materializar todos los objetivos? Entonces, analizamos el hoy, definiendo nuestro propósito como empresa, cuál es el valor que le aportamos al mercado por medio de nuestros productos y servicios, y cuáles son esos productos y servicios que queremos cuantificar para poder entonces tener muy claro el hoy. Y eso significa, Doménica, el deber que se tiene como empresario, como comerciante, como dueño del negocio, como gerente, de tener los números muy al dedillo. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder decir cuántas unidades vendí el año pasado, cuál fue la facturación de la empresa el año pasado, cuánto quiero crecer, un 12, un 15, un 20, un 5. O incluso manejarlo hasta por centros de costos, si quisieras algo más, claro, más desglosado. Haciendo un desgranado de mi negocio en diferentes unidades. Sabemos que hoy por hoy muchas empresas tienen diferentes giros de negocio en una misma operación. No, y es que cuántas veces nos va muy bien en uno de los giros de negocio, pero resulta que no sé, se nos queda esa idea de que tenemos que tener otros 2 giros de negocio, pero resulta que cuando no vemos los números no nos estamos dando cuenta que uno de esos giros de negocios está canibalizando las utilidades y las ganancias de el que sí es próspero, claro, ¿verdad? Pero nos ceñimos en que tienen que estar todos. Bueno, y eso podría ser parte de una estrategia, pero como siempre decimos, que sea consciente. Ajá. Que sea una decisión que tomamos de decir, durante 2 años una unidad de negocio va a levantar a la otra, pero no que sea algo que nos damos cuenta 5 años después. Ajá, y cuando nos damos cuenta hemos perdido millones de millones. Nadie sabía, nadie se dio cuenta, sí, ¿verdad? Entonces, ese es el hoy. ¿Qué sigue después del hoy? Vamos a tener una necesidad, en este caso, de una segunda etapa de mi plan, en la que yo empiezo a definir para dónde quiero ir. Dicen por ahí que a quien no sabe para dónde va, más le vale no llevar pasajeros. También. Las empresas llevan pasajeros, personas que depositan su esfuerzo todos los días, y gerentes que se esfuerzan, que tal vez dejan un trabajo estable en otra empresa, etcétera, y estamos impulsando empresas que muchas veces no tienen un plan claro de para dónde van. Por eso es tan importante ese paso número 2 del plan, para dónde vamos, y para dónde vamos cuantitativo y cualitativo, porque yo tengo que ver a la empresa como una persona y describirla en cómo la quiero ver, cómo su personalidad va a evolucionar, qué nuevas habilidades va a tener, en qué mercados va a incursionar, y también la cuantificación de los productos y servicios que hablábamos antes, cómo los quiero yo este nuevo periodo. Claro. Incluso separándolo por trimestres, ojalá. Con KPIs trimestrales. Y podríamos optar por una herramienta como el FODA. Claro. Antiguamente se pensaba en el FODA, hoy es más habitual usar el FOAR, que es una nueva versión, llamémosle. Fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Que lo podemos manejar tanto por empresa hasta por colaborador. Claro, o hasta por centro de costo. Por centro de costo. Porque entonces yo puedo tener aspiraciones y tener una definición de resultados para una unidad de negocio, y puede ser que en otra unidad de negocio mis aspiraciones no son muy altas el primer año, porque es normal que una unidad de negocio esté iniciando.
pero con conciencia, es una decisión. No, y qué importante que si incluso arrancamos nuevas unidades de negocio, de una vez sepamos para dónde van, ¿verdad? Bueno, Porque a veces es circunstancial. Y arrancamos unidades de negocio, pero no analizamos los pros, los contras, la operativa que se iba a tener, los costos, em, se me fue la palabra, em, bueno, tantas cosas que nos van a, que nos sí, podrían el estropear. reabastecimiento, Sí, ¿verdad? logística, o sea, hay un sinfín Un montón de cosas. temas. Ajá. ¿Cómo ves vos, o cómo podrías vos de una manera más sencilla invitar a las personas a que nos escuchan a establecer sus metas para este año? Bueno, definitivamente cuando hablamos de metas, tenemos que pensar en metas que sean retadoras, pero que sean logrables. O sea, si yo facturo $500,000, yo podría pensar en aumentar un 15, un 20, un 40, pero no un 300. Puede ser que el 300 materialmente no es posible, mi organización no está lista para eso. Se podría quebrar de camino intentando llegar a ese número. O el personal. O el personal, exacto. Puede ser que la operativa no me dé, puede ser que las importaciones no me den, puede ser que un sinfín de factores me afecten. Entonces yo tengo que tener metas que sean logrables. Y que sean logrables, pero también retadoras. O sea, que yo no me sienta cómodo de que estoy seguro que las voy a lograr. Eso implica tener de nuevo, como bien lo decías ahora, ese corazón encendido con ese propósito que me dice, me voy a tener que esforzar, pero lo voy a lograr. Y eso implica también, y aquí hay un tema muy importante, y es poder trasladarle al equipo hacia abajo las metas. Porque muy bien lo decías ahora, muchas veces tenemos unidades de negocio que sucedieron circunstancialmente. El dueño vio una oportunidad y metió una línea de negocio nueva y la trajo, pero la gente no se capacitó, no hay manuales, No, o incluso muchas veces trasladamos empleados de una unidad a otra. de una unidad a otra. Y eso crea un caos, ¿verdad? A nivel de recursos humanos, porque como hay personas muy abiertas a los cambios, hay otras que realmente los cambios les perjudican y tal vez eran buenos empleados. Entonces, los desmotivamos. Claro. Y ahí tenemos aspectos negativos que pueden brincar si no hay un buen planeamiento y una división correcta. Y el poder trasladar hacia abajo, entonces, sí. Las ideas. Sí, porque como ya lo hemos visto mucho aquí, el personal operativo es muy importante, ¿verdad? Porque son los que realmente llegan a conocer muy bien una capa del negocio que tal vez quienes estamos más arriba no la no estamos viendo. Como bien lo digo siempre, las capas gerenciales y de dueños muchas veces tienen una idea del negocio que es muy distinta de la realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo creo que pasa en mi negocio, otra cosa es lo que el equipo hace en su día a día por paradigmas, porque uno le enseña al otro, etc. Pero bueno, para terminar el concepto de las metas, definitivamente logrables, retadoras y tienen que tener fecha. Y un indicador, que acompaña a la meta para poder decir, le llegué cerca, no le llegué cerca. Y un periodo de análisis que, como bien lo decíamos, tendría que ser trimestral para poder entonces, en esa segunda etapa del plan de para dónde quiero ir, yo puedo decir trimestralmente voy a validar si estoy avanzando en el camino correcto o si no lo estoy logrando. Bueno, ¿y cómo crees vos que pueda una persona que tal vez no tiene mucha experiencia en temas de hacer un plan empresarial o que nunca lo ha hecho, el decir cuáles son mis principales indicadores? Porque incluso podríamos tener indicadores semestrales, mensuales o trimestrales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos orientar muy brevemente? Porque claramente el tema de los indicadores es para otro podcast por aparte, pero ¿cómo podríamos dar esa guía a los empresarios de decir, ok, saca tú
tu cuadro de indicadores de esta forma y la mejor manera de dividirlo entre tiempos es de esta y esta manera. Y luego podemos hacer un episodio para hablar de indicadores. Bueno, de hecho, dentro de nuestro plan hay uno por ahí que vamos a tocar este tema. Pero definitivamente el indicador es muy importante porque el indicador también tiene que tener banda buena y banda baja, que es la mala. Entonces, si mi meta era vender 500 pares de zapatos, yo tengo que tener un indicador que descomponga ese número y, por ejemplo, diga, bueno, si lo voy a partir en 4, pongamos, son 125 por trimestre, y yo esos 125 necesito entonces determinar qué sería un indicador bueno. Un indicador bueno va a ser por encima de 115, un indicador hiper bueno serían 140, 150, superé el indicador y, es donde definimos incluso qué vamos a hacer en caso de que no cumplamos los indicadores. También dentro de nuestro plan de indicadores está lo que queremos aumentar, pero también, Doménica, lo que queremos disminuir. Porque podemos querer disminuir fallos en una producción, podemos querer disminuir errores de producto mal marcado o de producto incorrecto, podemos querer disminuir quejas de clientes, podemos querer disminuir, por ejemplo, problemas de garantías o de evoluciones, y eso forma parte también de un indicador que tiene que tener una banda buena y una banda negativa. ¿Para qué? Para que las reuniones de revisión trimestral o semestral se vuelvan muy simples de realizar, porque en 45 minutos puedes darte cuenta si vas en el camino correcto o si no. Bueno, y aquí es muy importante que si no cuentan con un software de gestión empresarial, este 2025 sea la primera de las metas, ¿verdad? Sí. Porque no vamos a lograr tener métricas, ni números, ni indicadores correctos si no tenemos realmente un producto muy formal y muy robusto que nos dé todas esas mediciones que nosotros ocupamos para hacer crecer el negocio. Y es que como seres humanos se da un fenómeno que se puede dar en un restaurante donde el salonero me dice, ese plato casi no se vende. Pues tal vez es un salonero que está en un turno entre semana. Y ese plato sí tiene movimiento, pero tiene movimiento fin de semana. En otra hora. En otra hora. Entonces es una persona que tiene un sesgo en la información que está ofreciendo. No, y adicional a eso, es muy importante que nosotros no le deleguemos decisiones de negocio de ese nivel a un empleado, claro, o incluso a mí mismo, claro, simplemente porque sea mi percepción. Porque uno como dueño, como gerente, es una realidad que muchas veces tiene percepción. Por eso creo que usaste la palabra clave. Tenemos que salirnos de la decisión por percepción. Correcto. Y movernos a la decisión por datos. Y los datos definitivamente están en un sistema de información y no pueden estar en otro lado, incluso ni en un Excel, ¿verdad? Porque a veces no, porque cuántas veces no hemos visto realmente un rapto del negocio, ¿verdad? Claro, por empleados que manejaban información crítica del negocio en un Excel y un día se fueron enojados y lo destruyeron y lo perdieron o lo compartieron a la competencia. Claro. Son temas muy delicados, ¿verdad? Ahora, entonces, hay que tenerlos mucho en cuenta dentro de nuestro presupuesto si es que realmente queremos un crecimiento controlado, porque el crecimiento que no es controlado es súper dañino, ¿verdad? Igual que no crecer. Entonces, realmente para tener un crecimiento controlado tenemos que tener esto muy en cuenta. Lamentablemente, ya casi tenemos que terminar el podcast, pero bueno, cerremos con la parte de innovación del plan empresarial. ¿Qué te parece? Bueno, pero antes de la parte de innovación, ¿cómo logramos llegar ahí rápidamente? ¿Cómo logro llegar ahí? ¿Cómo logro llegar a ese punto ideal que yo quiero? ¿Cómo logro llegar? Implica que yo haga un análisis muy formal y serio de qué necesito. Necesito instalaciones nuevas, necesito un nuevo proveedor, necesito una agencia de marketing, necesito un vendedor más, necesito no sé, una persona de servicio al cliente. O incluso un gerente distinto con una manera de pensar diferente.
Bravo. estilos de management distintos, bodegas más grandes, o sea, hay un sinfín de preguntas que nos tenemos que hacer para poder entender. Es como hacer un diseño hacia atrás, donde yo propuse ese futuro ideal y luego me voy hacia atrás diciendo qué ocupo para poder llegar ahí. Eso es muy importante en el plan. Y finalmente la innovación. Como bien lo decías ahora, ¿cómo logro meter un componente de innovación anualmente para que siempre haya producto nuevo, para que haya nuevos servicios que permitan que nuestro cliente interprete un grado de frescura en nuestro? Es un gran reto, no está fácil. Pero sí se puede. Pero definitivamente. Porque si no, no existirían empresas de 100 años. Definitivamente una empresa que se proyecta en el tiempo tiene que tener plan. Y como lo hemos dicho anteriormente en otros episodios también, mucho del éxito empresarial está en la capacidad de rehacerse, de reimaginarse y de rearmar su cartera una y otra y otra. Claro, y eso nos convierte en empresarios, ¿qué? Exponenciales. Gracias.